Ujú. Bueno, Héctor, menudo desafío se han trazado. Mi primera pregunta es, ¿por qué ahora sí funcionaría un acuerdo de, básicamente, remarcación de precios? Porque no es un congelamiento solamente. Creo que hay varias razones, pero fundamentalmente parece que la razón principal es que estamos en una situación límite. Estamos en una situación donde la remarcación de precios es permanente y constante, como bien lo señalabas antes, y donde los niveles de pobreza y de indigencia que hay en el país se hacen casi intolerables. Entonces, creemos que es importante poner un precio de referencia y poner además un límite a esta remarcación de precios, que me parece que por primera vez abarca también a toda la cadena, ¿no? Desde quien produce, desde el productor hasta que llega al consumidor, ¿no? Es decir, el que elabora el alimento, el que lo produce, la logística, la distribución, la comercialización. En todo ese proceso, lo hemos hablado otras veces, ha habido en nuestro país una remarcación permanente de precios y en algunos casos hay precios que han subido muy por encima de las variables macroeconómicas. Es decir, hay productos que de agosto a agosto, medidos de agosto del año pasado a agosto de este año, han subido un 130, un 140 y hasta un 150%. Ni el combustible, ni el dólar, ni la emisión monetaria aumentaron al mismo ritmo. Quiere Pero decir Héctor, que entonces uno tiene que pensar que esos empresarios que remarcaban por si las dudas, por miedo o incluso por ganar más, ahora reflexionaron, casi diría en un acto de terapia de grupo y dijeron, no, ahora nos comprometemos con el país, no solo vamos a congelar 4 meses estos precios, sino que si hacemos un aumento en los que no están dentro de la canasta, lo vamos a hacer sí o sí al 4% mensual y no más. vamos a hablar claramente. Me parece que las terapias de grupo con estas políticas no funcionan. Lo que sí me parece que está muy claro es que el gobierno también se ha comprometido, lo dijo públicamente el ministro, que a estas empresas le va a dar ciertas facilidades para los derechos de importación y fundamentalmente para agilizar los insumos necesarios para la elaboración de alimentos. O sea, acá hay un toma y daca, está claro. Digo, no busquemos otra explicación. Ujú. Pero además también debemos ser claros, es decir, es un sector que ha hecho un colchón muy importante. Y yo agregaría lo que vos estabas muy bien señalando recién, que no es solamente el costo de la logística o la distribución. Acá hubo un sector que tuvo ganancias impresionantes, ¿no? Como no las tuvo años anteriores, ¿no? 2016, 2017, los principales balances de las compañías de alimentos dieron negativos. 2019 recuperaron con la pandemia porque fuimos declarados esenciales y 2020 y 2021 han tenido ganancias muy importantes y esto se ha reflejado en los balances, donde inclusive la incidencia del costo de mano de obra sobre producto terminado o producto de venta prácticamente ha disminuido. Quiere decir que ha habido un aumento de la Por rentabilidad y eso, la de Héctor, productividad del sector importantísimo. acá vos Creo decís que que tienen espalda para absorber este programa. vos decís que hay un toma y daca. Yo lo que digo es que hay una puja bastante explícita detrás del anuncio del gobierno y del acuerdo desde los dos lados del mostrador con lo que Massa propuso en este 4%, porque según quien hable, o sea, vos estás bastante alineado con lo que, no porque yo que estés alineado en sí, sino por el contenido, con lo que dijo Pablo Moyano al final del acto. O sea, decir, a ver, esto nos parece bueno, pero cuidado que los empresarios tuvieron ganancias extraordinarias. Y Funes de Rioja, lo que presentaba Marce recién, es esto de que está bien, vamos al 4%, pero guarda que, entre otros, los camioneros nos están subiendo los costos de una manera muy grande y el propio Estado con el precio del combustible y de otras cargas inflacionarias. Entonces lo que tenés es una puja que no está terminada de resolver, porque en el aplauso está marcada la diferencia. Sí, y es una puja que es distributiva, ¿sí? Porque hoy no hay paritaria que alcance, uno puede discutir el 80, el 90 o el 107, pero si el otro día va al supermercado, al almacén de cercanía o a la verdulería del barrio, la carnicería, y te sacan ese 89, 90, 107, no sirve de nada. Creo que esto marca un punto de inflexión donde marca una previsión en la formación de precios, marca claramente un precio de referencia y un mecanismo digital que hoy permite controlarlo masivamente.
que, como bien explicaban ustedes, no es necesario llamar a un 0800, esperar que horas y horas que alguien le conteste. Creo que este mecanismo va a ayudar mucho y me parece también, como lo dije hoy cuando me tocó hablar, es decir, si no lo cumplen, estamos al borde de un estallido social, es decir, ya no se aguanta. Mira, estás observando eso. Que estamos teniendo un título fuerte. Si no se cumple este acuerdo de precios, estamos al borde de un conflicto, de un estallido social, dice el dirigente de los trabajadores de los alimentos. ¿Por qué? Pregunta Alejandro Gomel. Y porque no hay paritaria que alcance, porque los niveles de pobreza son intolerables, porque hay un sector que ha ganado muchísimo. Es decir, no lo decimos nosotros, no es que nos parece. Los resultados de los balances en las primeras compañías del sector de alimentos lo reflejan claramente. Entonces, no estamos diciendo que aquí estemos al borde del estallido, pero sí, claramente que si seguimos con este festival de precios, sigue la inflación tan alta, sin duda podemos llegar a situaciones de conflicto no deseadas por nada. Héctor, lo que vivimos en los últimos tiempos con el ahora desaparecido Precios Cuidados es que lo que sucedía es que no estaban, había desabastecimiento. ¿Puede suceder lo mismo? En todo caso, ¿por qué no puede suceder lo mismo? Que si los empresarios dicen, no, a mí no me gusta el 4%, listo, el producto no está en la góndola. ¿No puede pasar eso mismo ahora con esto, con precios justos? Sí, yo lo señalé también a eso hoy, planteando que con Precios Cuidados hubo muchos atajos. Es decir, hablando un buen romance, muchas empresas apelaron a los cambios de formato, de gramaje, para salir de Precios Cuidados y aumentar los precios. Creemos que con esta aplicación, que me parece que no es un dato menor, no solamente se puede controlar el precio, sino también si el producto no está en góndola. Y esto también se puede denunciar inmediatamente, y si no cumple, la Secretaría de Comercio y el propio Ministerio de Economía podrá aplicar las sanciones a aquellas empresas que no cumplen. Empresas también que se han comprometido a cumplir en función también de la necesidad que tienen de acceder rápidamente a los dólares para poder importar. Me parece que esa es la clave, ¿no? La llave aquí es que quien está manejando y calibrando la perilla del acceso a las divisas a precio mayorista es el propio gobierno, que también recibe las remarcaciones de precios y ve quién cumple y quién no. Claro. Héctor, yo quiero preguntarte en tu amplia experiencia que tenés al frente, digamos, de la representación gremial. Cuando manifestás, si esto no funciona, puede haber un estallido social, ¿es porque los gremios también están poniendo sus límites, están empezando a cansar de ser colaborativos? Bueno, en los últimos años hemos perdido más de un 20 y pico % de poder adquisitivo, de poder real de adquisitivo de los salarios. Venimos con una lógica de ir corriendo detrás de la inflación. Nosotros hemos tratado este año de revertir esa lógica y que los tramos que se incorporen los aumentos salariales ir ganando en los tramos y no revisar al final, porque cuando uno revisa al final las diferencias son yo tan digo grandes. Actitud colaborativa en términos sector, hay que reconocerlo, que no hubo paro, no hubo grandes manifestaciones. Exacto, hasta ahora hubo mucho acuerdo. Hubo acuerdo, hubo una actitud responsable, pero también vemos que hay una actitud especulativa en la formación de precios en toda la cadena, ¿no? No estoy poniendo un solo responsable. Claro. En toda la cadena ha habido una actitud especulativa sobre los precios que termina horadando el bolsillo del conjunto de la población, no solamente de los trabajadores. Y esto, cuando la inflación llega a 3 dígitos, socialmente se hace imposible aguantar, porque cuando no alcanza, cuando los niveles de frustración son tan grandes, me parece que estamos en una situación muy crítica. Por eso creemos que este programa, si logra este objetivo en los próximos 4 meses, de mantener los precios, de fijar una previsibilidad para los próximos 4 meses en 4% de aumento, la realidad implica, para aquellos productos que no están en el programa hoy, marca que no va a bajar la inflación al 4% mensual, porque la inflación no está compuesta solamente del rubro alimentos y bebidas, ¿no? Obviamente hay otros rubros que tienen que ver con tarifas, con servicios, etcétera, etcétera. No, pero la canasta básica y la canasta alimentaria es lo que te trae en Argentina los niveles de indigencia y de pobreza, que me imagino el gobierno debe estar preocupado porque esa estadística no crezca. ¿Campo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Héctor Campolongo lo saluda. ¿Qué tal? Campolongo. Bien, quería simplemente esto, lo instrumental me interesa. ¿Cuenta hoy por hoy
la Secretaría de Comercio con una estructura afiatada como para que pueda haber respuesta rápida, a la misma velocidad del online? ¿Tiene esa estructura? ¿Cuántas personas la integran? ¿Cómo va a ser esto? A ver. Bueno, es una pregunta más para Tombolini que para nosotros. Sí, yo lo sé, bueno, pero ustedes... No quiero eludir la respuesta, simplemente señalar que nosotros también hemos planteado esta inquietud a la Secretaría de Comercio. Previo a esto tuvimos una reunión hace más de un mes atrás con el Secretario de Comercio, los 16 gremios que producimos todos los alimentos que consumen los argentinos, que integramos la CASIA. Ya allí le planteamos esta inquietud, la necesidad de reforzar la Secretaría para garantizar los controles. Hemos ofrecido toda la infraestructura que tenemos nosotros. La mayoría de los repositores que trabajan en las cadenas de supermercados pertenecen a nuestra actividad. Nosotros también estamos dispuestos a colaborar. Pero también quiero señalar algo muy importante, y lo señalaba bien Marcela cuando comenzó el programa, que más de 100 empresas que se han adherido a este acuerdo representan casi el 86% del consumo de estos productos. Esto habla a las claras del nivel de concentración económica que hay y que evidentemente el rol del Estado tiene que ser muy activo y tiene que controlar muy eficientemente porque son grupos muy fuertes que concentran el 86% del consumo. Y además hay productos determinados donde la posición dominante es realmente alarmante, ¿no? Si el 90% de los aceites lo producen en nuestro país 2 compañías, o la mayonesa lo tiene el 90% una sola empresa, o el caldo para sopas también, y uno va desagregando productos así, los niveles de concentración son muy altos. Creo que me parece que en esto el gobierno ha sentado en la mesa a los sectores que realmente debía sentar, toda la cadena. La producción, la comercialización, la distribución. Héctor, Ojalá te voy a hacer una pregunta difícil, porque todos acá somos trabajadores, pero cuando escuchamos muchas veces a los economistas hablar de plan de estabilización, lo que básicamente se propone es que los salarios cedan frente a la inflación, que no haya salarios que vayan por encima del número inflacionario. Hasta ahora, en los últimos 6 años, 7 años, creo que cuando uno mira, la mayoría de los sectores ha perdido. Pero ¿ustedes están dispuestos a negociar una paritaria por detrás de la expectativa de inflación que las mismas consultoras privadas están marcando? No, en absoluto, porque además no compartimos esa visión de algunos economistas, porque creemos claramente que, y lo ha demostrado la economía en los últimos años en nuestro país, la inflación creció, hubo crecimiento del 10% el año pasado, 4% este año, se prevé un crecimiento del 2,5% para el año que viene. En el presupuesto, las compañías tuvieron importantes ganancias, no solamente la de alimentos, en muchos sectores los niveles de rentabilidad, nada de eso derramó. Nada de eso derramó. Por lo tanto, no se puede pedir a los trabajadores que hoy pongamos más. Un altísimo funcionario, en el pináculo, digamos, de toda esta problemática, me escribe y me dice: escuché tu pregunta, cerramos un esquema que comparte a los municipios controles, o sea, lo comparten con los municipios, que amplía la fiscalización con AFIP y que les da el 25% del monto de las multas, AFIP. Estoy siendo claro, porque lo estoy leyendo acá. Que representa en cada multa de 1 a 50 millones, porque las multas por incumplir que firman las empresas son de 5 a 250 millones. O sea que puede haber multas fiscales. No solamente esas multas que se recurren porque es un apercibimiento por mal comportamiento que se dirime en la justicia, sino que además va a actuar fiscalmente la AFIP para los que no cumplan, básicamente. Exacto. Y a los jefes territoriales de los municipios les va a convenir salir a fiscalizar el tema de los precios, porque todo aquel que tenga que pagar una multa se va a llevar el municipio el 25%. O sea, los municipios participan de la fiscalización. Sí, en épocas de vacas flacas, Héctor, me imagino que para recaudar el municipio tiene ahí un incentivo.
Porque hasta ahora también Sí. se suponía que tenían que controlar. Y bueno, un incentivo no ve y muchos además controles. el involucramiento de los representantes de las comunidades Totalmente. en este tema de los precios, porque sin duda esto afecta a todos, no solamente a los trabajadores que tenemos una relación de dependencia, sino al conjunto de la población. Héctor, y volviendo a tu, sí. sí, perdón. No, por favor, Volviendo a tu te dejo la pregunta. conclusión en tus manos. No, por favor. Simplemente que cuando uno analiza los resultados de los balances de las principales compañías que han obtenido importantes ganancias, vemos que el rubro del costo laboral o el costo de producción sobre el precio final del producto y sobre las ganancias que ha tenido ha disminuido. Por lo tanto, los salarios no son los responsables de la inflación. La inflación hoy se explica por razones especulativas, por razones macroeconómicas. Hubo guerra, hubo pandemia, pero más allá de la guerra y la pandemia, hay guerra y hubo pandemia. Más allá de todas estas situaciones críticas que la sociedad no quería pasar, ha habido una situación de especulación con los precios muy importante. Creo que ojalá todos hayamos comprendido la situación crítica en la que está la sociedad y que hagamos el esfuerzo para que esto funcione. Que así sea, Héctor, y si no, seguramente te vamos a estar llamando nuevamente en 3 o 4 semanas para que vos nos cuentes cómo va la marcha de la instrumentación de esta política. Perfecto, gracias. Gracias. Muy amable por la explicación.